en el silencio donde tus miedos más profundos susurran y las máscaras que usas ante el mundo se disuelven, hay una pregunta ancestral que resuena en las sombras de tu alma. ¿Qué estás evitando mirar de ti mismo? Imagina, por un instante, que toda la insatisfacción que atribuyes al mundo exterior, las relaciones truncadas, la sensación de vacío disfrazada de ocupación, esa voz que susurra, esto no es todo lo que hay, sea, en realidad, un llamado urgente desde tu propio inconsciente. Carl Jung, el pionero que cartografió los laberintos de la psique, reveló que la vida no cambia cuando modificas las circunstancias, sino cuando te atreves a descender a la cueva donde tus monstruos custodian las llaves de tu libertad. ¿Estás preparado para empuñar la antorcha de la conciencia y enfrentar aquello que ocultaste incluso de ti mismo? El secreto que nadie se atrevió a contar y que Jung desveló con la precisión de un alquimista es que tu dolor más oscuro contiene el germen de tu transformación. Mientras culpas al destino, a los demás o a la suerte, una parte de ti sabe, desde hace años, que los patrones se repiten como espirales hipnóticas, pasiones que se vuelven trampas, ambiciones que se desinflan como globos rotos, miedos que moldean cada decisión como manos invisibles. No es casualidad, son señales del inconsciente, símbolos que gritan que la verdadera revolución comienza cuando dejas de huir del espejo y preguntas: ¿quién soy cuando nadie me mira? Ni siquiera yo. Jung no ofrece respuestas fáciles, sino una travesía hacia el epicentro de tu ser, donde el oro de la autenticidad yace enterrado bajo capas de ilusiones que confundiste con identidad. Ahora, cierra los ojos y visualiza una vida en la que cada paso ya no sea una huida, sino un movimiento sagrado hacia tu propio centro. Jung llamó a esto el proceso de individuación, el arte de convertirte en quien ya eras antes de que el mundo insistiera en moldearte. Este no es un video sobre cambios superficiales o frases de autoayuda. Es un portal hacia el enfrentamiento final con la sombra que alimentaste en secreto, el encuentro con arquetipos que gobiernan tus sueños y pesadillas, y el descubrimiento de que la libertad no está en controlar la vida, sino en comprender la danza entre la luz y la oscuridad dentro de ti. Cuando el último segundo pase, nada será como antes, porque hay verdades que, una vez vistas, no pueden ser desvistas. La única pregunta es: ¿tienes el coraje de despertar al héroe que habita en tus profundidades? ¿O preferirás seguir viviendo en la penumbra? La vida que vives es un escenario iluminado por reflectores que tú mismo configuraste. Pero, ¿qué sucede entre bastidores, donde las cortinas ocultan personajes que nunca te atreviste a interpretar? Carl Jung enseñó que nuestra existencia consciente es solo la punta de un iceberg gigantesco, cuya masa oculta, la sombra, contiene todo lo que rechazamos de nosotros mismos: miedos primitivos, deseos prohibidos, talentos negados. Estos fragmentos excluidos no desaparecen, susurran a través de sueños caóticos, explosiones inexplicables de rabia o esa sensación persistente de estar viviendo una vida prestada. Mientras te preguntas por qué repites errores que juraste evitar, la sombra ríe en silencio, porque sabe, hasta que dejes de correr, ella será la directora secreta de cada acto fallido. Aquí está la paradoja junguiana. Cuanto más intentas ser bueno, exitoso o aceptable, más alimentas a los monstruos que quieres silenciar. Jung lo comparaba con una guerra civil psíquica, una batalla donde ganar significa perder partes esenciales de lo que eres. Imagina un jardinero que poda sus rosales hasta que no quedan espinas, solo para descubrir que, sin espinas, las rosas se marchitan. Tu herida más dolorosa, esa que disimulas con sonrisas y logros, no es un defecto, sino una profecía. Guarda la memoria de un potencial salvaje que encarcelaste en nombre de la adaptación. El primer paso hacia la totalidad no es la autoaceptación pasiva, sino el coraje de preguntar: ¿qué tesoro estoy protegiendo con este muro de miedo? La sombra no es un enemigo, sino un mensajero cifrado.
En sus sesiones de análisis, Jung descubrió que pacientes que enfrentaban figuras recurrentes en pesadillas, el ladrón, el asesino, el perseguidor, encontraban, tras la máscara del horror, aspectos de sí mismos que habían exiliado por vergüenza o trauma. Un ejecutivo controlador viajaba con el asesino de sus emociones hasta una escena de infancia donde llorar significaba castigo. Una madre devota encontraba en la bruja de sus sueños la rabia sagrada que tragaba para preservar la armonía familiar. Tu propia sombra no quiere destruirte, quiere negociar. Solo exige una cosa a cambio de la paz: honestidad radical. Jung sabía que el enfrentamiento con la sombra no ocurre en divanes cómodos, sino en territorios pantanosos donde la mente consciente pierde el control. Llamaba a este proceso descensus ad inferos, una bajada a los infiernos particulares donde nuestros demonios custodian las llaves del cielo. No te engañes, esto no es una metáfora, es una experiencia visceral, una inmersión en las aguas turbias del inconsciente donde ya no eres héroe, sino peregrino desarmado. Aquí fracasan las técnicas de autoayuda, porque la sombra no se rinde ante afirmaciones positivas. Exige ritual, simbolismo, el lenguaje arcaico del alma que habla en imágenes, no en lógica. El secreto de la alquimia chunguiana está en transformar el plomo en oro psicológico. No destruyes tus defectos, los reciclas en virtudes. La persona que se cree débil por su sensibilidad descubre, al dialogar con la sombra, que esa misma debilidad es la fuente de su empatía revolucionaria. El adicto al trabajo que se define por su productividad encuentra, en las entrañas de su compulsión, a un artista abandonado que solo quería crear sin juicio. Jung veía en este proceso la esencia de la individuación, convertirse en individuo, no en el sentido egoico, sino como obra maestra única, donde luz y sombra coexisten, en armonía dinámica. La cuestión crucial es: ¿estás dispuesto a cambiar la comodidad de la mentira familiar por el caos creativo de la verdad? En este viaje, los arquetipos emergen como aliados ancestrales. La Gran Madre puede aparecer como la fuerza nutricia que negaste para parecer fuerte. El anciano sabio surge en coincidencias significativas que ignoraste por miedo a parecer ingenuo. Incluso el trickster, el arquetipo del embaucador, tiene un papel. Sacude tus certezas, exponiendo la fragilidad de las máscaras que creías indestructibles. Jung advertía, sin embargo, que este camino exige discernimiento. No se trata de glorificar la sombra, sino de reconocerla como parte de un ecosistema psíquico. Cuando un paciente le dijo: «Descubrí que soy un monstruo», Jung respondió: «Enhorabuena. Ahora podemos comenzar el verdadero trabajo. La vida que llamas tuya es, en realidad, un campo de batalla donde los opuestos se atraen y se repelen en ritmo eterno. Razón e intuición, orden y caos, amor y odio». Jung descubrió que la neurosis no surge del conflicto en sí, sino de nuestra negativa a aceptar que existe. Intentar ser solo luz es como querer un día sin noche, una fantasía que ignora la ley cósmica de la complementariedad. Tu búsqueda de positividad tóxica, esa que niega el dolor legítimo, no es diferente de la represión religiosa que Jung criticaba. Ambas son formas de totalitarismo psicológico. La solución no está en el equilibrio estático, sino en la trascendencia creativa. Imagina un matrimonio entre fuego y agua. Por separado se aniquilan. Juntos generan vapor. Una fuerza nueva que preserva y trasciende sus orígenes. Así interpretó Jung los símbolos alquímicos: el rey y la reina muriendo en el crisol para dar a luz al Rebis, la criatura andrógina que personifica la totalidad. En términos prácticos, significa abrazar tu vulnerabilidad sin perder la fuerza, honrar tu sombra sin convertirte en su esclavo. Un hombre que odiaba su cuerpo aprendió a bailar desnudo frente al espejo, no por exhibicionismo, sino como ritual de reconciliación. Una mujer que temía su ira descubrió que, al canalizarla para defender sus límites, transformaba veneno en medicina. El legado final de Jung no es un mapa,
sino una brújula, la certeza de que cada crisis es un llamado a la evolución. Cuando los proyectos se derrumban, las relaciones terminan o las identidades se disuelven, no es el fin, es el inconsciente, forzándote a soltar viejas pieles. La meta no es llegar a un estado de perfección, sino aprender a navegar las mareas de la psique con coraje y curiosidad. Mientras ves este video, pregúntate, ¿qué parte de mí, brillante u oscura, está tocando la puerta de mi conciencia, exigiendo ser escuchada? La próxima etapa no será cómoda, pero promete ser la más reveladora. En la penumbra entre lo que eres y lo que podrías ser, reposa una verdad que ningún libro puede contener. No eres un error a corregir, sino un universo por descubrir. Carl Jung no nos legó respuestas, sino espejos, herramientas para descifrar los jeroglíficos de nuestra propia alma. Cada máscara que rompiste, cada sombra que te atreviste a nombrar, cada arquetipo que danzó en tus sueños no fueron pasos de una jornada espiritual, sino actos de resistencia. Resistencia contra un mundo que intenta reducir tu complejidad a etiquetas, tu profundidad a hashtags, tu misterio a algoritmos. El verdadero legado de esta exploración no está en lo que descubriste sobre Jung, sino en lo que aprendiste sobre el valor de habitar plenamente tu propia piel, con todas sus fisuras y fulguraciones. Ahora imagina un amanecer donde ya no necesitas elegir entre luz y oscuridad, donde tus miedos, en lugar de enemigos, se convierten en guardianes de portales hacia versiones más audaces de ti mismo. Jung pasó 3 décadas excavando los sótanos de la psique humana, y su conclusión fue radical. No existen monstruos, solo partes de nosotros esperando una ceremonia de bienvenida. Este video termina aquí, pero tu travesía apenas comienza. La próxima vez que te mires al espejo, pregúntate, ¿qué historia estoy dispuesto a escribir con las tintas que siempre temí usar? Si estas palabras resonaron en algún lugar más, allá de tu mente, si tocaron ese núcleo indomable que reconoce verdades incluso antes de comprenderlas, entonces este es tu llamado. Comparte este video no como contenido, sino como símbolo. Una señal para otros navegantes de abismos de que la travesía vale la pena. Haz clic en suscribirse para sumergirnos juntos en nuevos laberintos de la existencia. Deja un comentario diciendo qué sombra decidiste abrazar hoy. Y cuando presiones me gusta, recuerda, no es un botón, es un ritual, un pacto silencioso de que a partir de ahora eliges vivir como obra maestra en proceso y no como personaje secundario de tu propia historia. La revolución comienza dentro, pero sus ecos pueden cambiar el mundo.